Hace 162 años, en 1857, American Journal of Science publicó una curiosa reseña científica que sostenía una tesis original. Una atmósfera de CO2 le daría a nuestra Tierra una temperatura alta, y si en el pasado el aire se mezcló con CO2 en una proporción mayor que en la actualidad, de ello debió de resultar una temperatura necesariamente mayor en el planeta. El origen de esta investigación estaba en un ingenioso experimento con termómetros, cilindros de cristal y una bomba de vacío. Alguien teorizaba por primera vez sobre la existencia del efecto invernadero. Ese alguien tenía un nombre, y era un nombre de mujer, Eunice Foote. Sin embargo, quien expuso públicamente el descubrimiento no fue ella, sino su colega científico, el profesor Joseph Henry. La razón es sencilla. Las mujeres no tenían permiso para exponer trabajos científicos en aquella época. Y hubo que esperar 1 siglo y medio hasta que su aportación fuera reconocida. He querido comenzar evocando la memoria de Eunice Foote por 2 razones. La primera, para rescatar su memoria y la memoria de tantas otras mujeres científicas de la injusticia del olvido. Y la segunda, para dejar constancia de todo el tiempo transcurrido desde que la ciencia nos advirtió. Esta doble paradoja nos invita a una reflexión, y es que durante décadas y décadas el progreso se ha concebido de espaldas a las mujeres, de espaldas en consecuencia al menos a la mitad de la humanidad, y además el progreso se ha entendido sin tener en cuenta los límites físicos que hacen viable la vida humana sobre nuestro planeta. Mujer y medio ambiente y mujer, he aquí 2 realidades ignoradas durante demasiado tiempo por la humanidad y sin las que ya resulta inimaginable el presente y el futuro de la humanidad. Delegados y delegadas, hoy sabemos que el progreso, si no es sostenible, no merece ser llamado progreso. Hoy tenemos la certeza científica de que la mano del hombre está detrás del daño causado al frágil equilibrio que permite la vida en nuestro planeta. Pero hoy sabemos también que depende del hombre reparar el daño causado y frenar el que aún está por venir. Y lo ha dicho antes el secretario general, tenemos los medios, tenemos la técnica para poder hacerlo posible. Durante años circularon las versiones más variadas e irracionales del negacionismo climático. Hubo quienes veían conspiraciones e incluso dictaduras de supuesta corrección política. Hoy, por fortuna, solo un puñado de fanáticos niegan la evidencia. Más de 30.000 científicos contradicen a este pobre imbécil, incluyendo 9.029 con doctorados, de los cuales más del 30% eran mujeres. Frederick Seix, expresidente de la Academia Nacional de Ciencias de E.U. Controvertido físico estadounidense y pionero de la física del estado sólido, medalla de servicio público distinguido de la NASA, entre otras distinciones, permanentemente atacado y denostado por la izquierda ecologista estadounidense, y sus homólogos ecologistas de izquierda europeos, tuvo tiempo antes de morir el 2 de marzo del 2008 para elaborar una iniciativa ante la falsedad científica de que el CO era el responsable del calentamiento global. Hizo circular a través de una página web entre sus colegas académicos, esta tarjeta para que la suscribiera cualquier académico, o académica, de ciencias que hubiesen percibido lo catastrófico que sería que se le echase la culpa de dicho calentamiento al CO, y más concretamente, al producido por el hombre. Instamos al gobierno de los Estados Unidos a rechazar el acuerdo global que se redactó en Kioto, Japón en diciembre de 1997, y cualquier otra propuesta similar. Los límites propuestos para los gases de efecto invernadero dañarían el medio ambiente, obstaculizarían el avance de la ciencia y la tecnología y dañarían la salud y el bienestar de la humanidad. No hay evidencia científica convincente de que la liberación humana de dióxido de carbono, metano u otros gases de efecto invernadero esté causando o causará, en el futuro previsible, el calentamiento catastrófico de la atmósfera de la Tierra y la alteración del clima de la Tierra. Además, existe evidencia científica sustancial de que los aumentos en el dióxido de carbono atmosférico producen muchos efectos beneficiosos sobre los entornos naturales de plantas y animales de la Tierra. Propósito de la petición. El propósito del proyecto de petición es demostrar que la afirmación de ciencia establecida y un consenso abrumador a favor de la hipótesis del calentamiento global causado por los humanos y el consiguiente daño climatológico es errónea. No existe tal consenso o ciencia establecida.
Como lo indica el texto de la petición y la lista de firmantes, un gran número de científicos estadounidenses rechazan esta hipótesis. Los propagandistas de las Naciones Unidas, el señor Al Gore y sus partidarios, con frecuencia afirman que solo quedan unos pocos escépticos que todavía no están convencidos de la existencia de una catastrófica emergencia por el calentamiento global causada por los humanos. Es evidente que 31.487 estadounidenses con títulos universitarios en ciencias, incluidos 9.029 doctorados, no son unos pocos. Además, de la declaración de petición clara y contundente que firmaron, resulta obvio que estos 31.487 científicos estadounidenses no son escépticos. En cambio, estos reputados 31.487 científicos, al contrario que nuestro ilustradísimo Dr. Summa Cum Laude, están convencidos de que la hipótesis del calentamiento global causada por el hombre carece de validez científica y que la acción del gobierno sobre la base de esta hipótesis dañaría innecesaria y contraproducente tanto la prosperidad humana como el medio ambiente natural de la Tierra. Así pues, digo yo que y si 31.487 científicos solo en Estados Unidos firmaron esta petición, incluyendo 9.029 con doctorados, de los cuales más del 30% eran mujeres, empezando por la primer firmante, la doctora Patricia Dockstader, la única conclusión posible es que nuestro presidente es completamente irresponsable, ignorante, inculto, y, sin ser en absoluto irrespetuoso, sino objetivo, o albergar intención de descalificación alguna, este tío es absolutamente gilipollas con todos sus sinónimos al completo. Sí, lo he leído bien. 31.000 científicos afirman que el calentamiento global es un timo. Es un timo. Yo sé que en muchas disciplinas un científico se puede equivocar. En muchas disciplinas se pueden equivocar 100 científicos, 1.000 científicos, pero sospecho que 31.000 científicos no pueden estar equivocados. De hecho, la cifra es de 31.487 en estos momentos, de diversas disciplinas. Y entre esos 31.487 hay 9.029 que son doctores en sus áreas académicas, ni más ni menos. Estos científicos rechazan directamente los acuerdos firmados en Kioto en el año 1997. ¿Acordáis de aquellos acuerdos firmados en Kioto que todo el mundo se pegaba? Oh, vamos a firmarlos para salvar el planeta del CO2. Decían, vamos a salvar el planeta del CO2. El dióxido de carbono es una molécula espantosa que está destruyendo el planeta. Pues eso es falso. Estos científicos afirman que el dióxido de carbono es una importantísima molécula para la propia vida en el planeta. Es lo que están diciendo estos científicos. Estamos luchando contra el CO2. ¿Por qué estamos luchando contra el CO2? Si el dióxido de carbono es tan malo para el planeta, ¿por qué muchos agricultores que tienen invernaderos compran generadores de CO2? Y con ello consiguen duplicar el crecimiento de las plantas. Sí, lo ha oído bien. Hay generadores de CO2 por ahí, directamente. Y que con ello los agricultores mejoran el crecimiento. Las plantas crecen cuando se les da ese, aporte vital que necesitan, que es el CO2. Incluso los acuarios necesitan esos generadores para que la flora marina crezca correctamente. Veréis, el problema no es que vivamos en un mundo en el cual hay CO2. El verdadero problema es intentar sobrevivir en un mundo en el que no existe el CO2. Un mundo en el que no hay CO2 no puede haber vida. El reino vegetal sería incapaz de sobrevivir. No pueden las plantas sobrevivir donde no hay CO2. Los firmantes de esta carta, o de esta proclama diciendo que lo del calentamiento global es un mito, dicen que la proyección de niveles de CO2
si se reduce importantemente, puede generar grandes problemas para el planeta y para el clima. Y disipan la idea de que el CO2 está vinculado al efecto invernadero. Veréis, para lo único que sería catastrófico este CO2 es, sinceramente, para los organismos que viven de la quimera del calentamiento global. Hay una serie de organismos internacionales, nacionales y locales que viven del calentamiento global, del CO2. ¿Por qué viven? Bueno, pues sencillamente porque esa gente vive a través de las subvenciones y las multas que el Estado o los diversos estados imponen a aquellos que incumplen las normativas. Verá, si usted modifica su coche y usted vive en Europa, usted ha modificado su coche brevemente y su coche genera más CO2, la multa de la Unión Europea es de 30.000 euros por vehículo. ¿Empieza a ver usted ya dónde está realmente el negocio del CO2? España firmó irresponsablemente el Tratado de Kioto. Y fijaos, solamente entre el año 2008 y 2012 hubo que pagar más de 800 millones de euros a los distintos organismos por haber incumplido el Tratado de Kioto. 800 millones le ha costado a España la broma. Las empresas de coches que incumplan los acuerdos de normativa europea de emisiones deberán pagar 1.400 euros de multas, y son todo multas. Las aerolíneas que incumplan las normativas de emisión de CO2 deberán pagar $500.000 de euros por incumplirlos, y son todo multas. Si lo que están haciendo es recaudar, es un proceso recaudatorio. Como queremos mucho el planeta, multa. El objetivo es económico. A ver, yo creo que 30.000 científicos no pueden estar equivocados, pese a lo que diga el señor Al Gore, ese showman, que también es político de vez en cuando, y que difundió la idea del calentamiento global. A este tipo le dieron un Nobel. Y luego se descubrió que muchas de las cosas que decía en ese documental no son ciertas. Muchas cifras y datos fueron falsificados para dar credibilidad a aquel documental. ¿Os acordáis de Una verdad incómoda? Cuando todo el mundo lo veía se nos saltaban las lágrimas. ¡Hala, los osos polares que se están muriendo! La Antártida no se derrite. La cabaña de osos ha aumentado. Mirad, os voy a poner un vínculo donde especialistas y biólogos han detectado un aumento en el número de osos polares. ¿Qué nos están contando por ahí? Que hay cada vez menos osos polares, por favor. Hay cada vez más osos polares. ¿Y qué nos están diciendo de que se está derritiendo la Antártida? Cada vez hay más hielos, y lo he dicho en varios vídeos. Os voy a poner los vínculos, la parte inferior en la descripción del vídeo, para que lo veáis. Clicáis en la parte inferior del vídeo y en la web de Mundo Desconocido, clicáis y lo veis. La pregunta es, y esta es la gran pregunta que no se responde, ¿qué es lo que realmente está contaminando el planeta? ¿Queréis que os lo diga? Fukushima, la radiación de Fukushima, que sigue soltando radiación y de una manera brutal, y no saben ni cómo pararla. El reactor de Japón, Fukushima. La polución industrial china, sí. Todo lo que usted tiene, o casi todo lo que usted tiene, seguro que pone en la etiquetita Made in China. Es el primer productor del mundo. Por consiguiente, el primer país que genera más polución del planeta. Ahí está la auténtica polución. ¿Quieres saber dónde están las otras causas? La geoingeniería, los chemtrails. ¿Ha observado esas estelas químicas cómo se extienden? No hace falta usted que sea o no creyente de la idea de los chemtrails. Obsérvelo, cómo se extienden. Mucha gente que está viendo el vídeo lo habrá tenido oportunidad de verlo. Otra causa, la deforestación masiva. No es el CO2 el que está quemando y matando los bosques, son los incendios provocados, los que destruyen la biología vegetal.
Decía Arthur Conan Doyle, cuando escribía en palabras de Sherlock Holmes, decía: pregúntese quién es el que más beneficio saca del delito. Decía, pregúntese quién es el que más beneficio saca del delito. Y la pregunta es, ¿quién es el que más beneficio saca del delito de la quema de los bosques? ¿Sabe usted lo que cuesta alquilar un avión o helicóptero para apagar un incendio? Cada hora el Estado paga 3.000 euros por avión o helicóptero. Son empresas privadas. ¿Usted cree que a esas empresas les interesa tener esos aviones y helicópteros parados? Yo no estoy diciendo nada, ¿eh? Pero piense usted. Otra de las causas, la constante contaminación de metales pesados en los suelos. Otra de las causas que no investigan. Kioto, eso se les olvidó, todo esto se les olvidó en Kioto. Los suelos cada vez están más contaminados de metales como pueda ser el aluminio, entre otros muchos. Otra causa más, los cultivos modificados genéticamente, que no son pocos, ¿eh? Cada vez hay más y más. Incluso ya es ilegal en algunos sitios cultivar con semillas que no hayan sido modificadas genéticamente. Otra causa, los plaguicidas, los pesticidas. Aquí nadie se preocupa de eso. Eso sí, el CO2 es terrorífico. El CO2, el carbono, es nuestra base o la base de nuestra biología. En resumidas cuentas, todo esto es una mafia que busca un rendimiento económico, aprovechando hábilmente dirigir las reivindicaciones sociales creadas por lobbies camuflados como ONGs, de tal modo que pueden justificar abiertamente esas enormes sanciones económicas. Dinero. Siga usted el dinero. ¿Quién es el que más beneficio saca del delito? Los que se están llevando estas multas, o los que están cobrando estas increíbles multas. Esos son los más interesados en que esos datos de CO2 sigan aumentando. 30.000 científicos han firmado. Pondremos los vínculos. Recuerde, lo decía Jordan Maxwell, nada es lo que parece. Hoy, Mira, por fortuna, Pepito, no te solo un molestes. puñado de fanáticos niegan la Si evidencia. aquí hay algún fanático. Hoy, por fortuna, solo un puñado Eso, de desde fanáticos luego, eres tú. niegan la evidencia. Hoy, por fortuna, solo un puñado de fanáticos niegan la evidencia.